Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la segunda parte del tema Una palabra de Dios para los sobrecargados, basado en el Salmo número 23. Tú nos creaste con un propósito. El Salmo 23 en su versículo 2 y 3 dice así: El Señor es mi pastor, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. En el programa anterior compartimos dos principios basados en el acróstico PARE, a fin de no seguir con esa sobrecarga que lleva al estrés. El primero con la letra P, que es la misma palabra del acróstico PARE. Dice el Salmo 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Muchas personas y aún cristianos no quieren parar. Ellos creen que son sus acciones las que limitan o permiten el actuar de Dios. Hay otros que piensan que entre más trabajen, más serán prósperos, sacrificando el tiempo de sus familias y su misma vida personal, pretendiendo asegurar un futuro. Por eso muchas veces Dios en su misericordia tiene que hacérselos entender por la manera difícil. Algunos han tenido que parar en la cama de una clínica, de un hospital, o paran cuando ven que su matrimonio o sus hijos se han ido a pique. El segundo principio, visto para abandonar la sobrecarga o el estrés, inicia con la letra A del acróstico PARE y es adore. En el Antiguo Testamento Dios señaló el séptimo día para que todos en Israel descansaran y adoraran. En el Nuevo Testamento Jesús declaró el porqué del día de reposo. Está en Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor Jesús con esto? Que la adoración, aunque es para Dios, le trae grandes bendiciones al hombre. Usted y yo fuimos creados con el propósito de adorar a Dios. Si no lo hacemos, terminaremos adorando cualquier otra cosa. Si adoramos a Dios, nos sentiremos plenos y satisfechos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Y como de costumbre está con nosotros Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, para responder a este tema. Ángelo, muy buenos días. Un problema de la iglesia moderna es que los cristianos muy fácilmente cambian o sacrifican su día de adorar por diversos motivos, además del trabajo, como por ejemplo irse a pasear, por una celebración, o simplemente lo cambian por verse un partido de fútbol, una predicación en la televisión o por internet. ¿Qué les diría a ellos? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos en el principio número 2 para dejar esa tensión, ese estrés, esa sobrecarga. Y el principio número 2 es adorar. Frente a la pregunta que usted plantea, Oscar, yo le diría a los cristianos que cambian el día de adoración por cualquier otra actividad, que nunca lo hagan. O sea, nunca cambie el día de adoración a Dios en comunidad. Ni las piñatas, ni los paseos, ni las visitas, ni los baby shower, ni los problemas, ni ninguna otra actividad, incluso ni lo que usted mencionaba, ¿no? El congregarse por internet o por la televisión. Ninguna de esas actividades debería robarnos el espacio que nosotros hemos dedicado para adorar a Dios en compañía de nuestros hermanos. Si forma usted el hábito, no solo verá la mano de Dios actuando a su favor, sino que usted será uno de los mejores legados que le podrá entregar a sus hijos, que podrá dejarle a sus propios hijos. Mire, Oscar, cuando nosotros cambiamos el día de adoración por hacer cualquier otra actividad, así sea buena, ¿sí? O sea, no necesariamente lo que nos impide a veces ir a la iglesia, adorar en comunidad, es algo malo, no necesariamente. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos diciendo a Dios
que eso, aquella cosa que nosotros vamos a hacer, aquella actividad, la consideramos más importante que Dios mismo. Si en verdad nosotros amamos a Dios, entonces podremos decir de corazón, como decía el salmista, y voy a leer algunos salmos. Salmo 27:4, vea cómo ve el salmista el congregarse, el adorar a Dios. Una sola cosa le pido al Señor, Salmo 27:4, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. O sea, uno no ve carga en el salmista en el día de la búsqueda de Dios. Salmo 84, del 1 al 4 dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Y el versículo 10 del mismo Salmo dice: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Y el Salmo 122:1 dice: yo me alegro cuando me dicen: vamos a la casa del Señor. Yo no entiendo, algunos realmente sienten como satisfacción cuando algo se les cruza y les impide ir a culto, entonces se encuentran como la excusa perfecta. Uy, no, es que tuvo que hacer algo, llegó una visita, tenemos las vacaciones programadas. O sea, encuentran un obstáculo cualquiera y lo ven como justificación para no congregarse. Eso será en detrimento de sus vidas espirituales. ¿Y qué de los cristianos que no se están congregando? ¿Qué de los cristianos que han decidido no estar en ninguna iglesia debido a que han sido defraudados? ¿Está mal que ellos adoren a Dios solo en la intimidad de su casa? Bueno, Oscar, todos los cristianos somos llamados a adorar a Dios en la intimidad de nuestra casa, eso es claro, ¿no? Yo lamento eso que usted comenta, y suele pasar mucho en las iglesias. Personas son lastimadas en las iglesias, por lo general se da esa herida la provocan los líderes, y algunos cristianos genuinos pues han sido tan golpeados que han tomado la fatal decisión de separarse del cuerpo de Cristo. Entonces ellos ya no quieren saber nada de iglesia, ellos abandonaron la iglesia local. Me pregunta usted que si está mal, pues por supuesto que está mal, está muy pero muy mal. ¿Por qué? Porque el diseño divino, el diseño de Dios es hacer su presencia manifiesta en el seno de su pueblo. Dios quiere manifestar su presencia en la iglesia. No significa que yo en mi devocional no pueda experimentar, mi devocional personal no pueda experimentar la presencia de Dios. Desde luego que sí. Pero Dios revela en su palabra que a Él le agrada, a Él le encanta, le gusta manifestarse en el seno de la iglesia. Así que si un cristiano se separa del rebaño, se separa de la iglesia local, eso no va a ser instantáneo, Oscar, pero poco a poco su vitalidad se irá secando y llegará un punto en que esa vitalidad o esa vida espiritual va a morir. Un cristiano que no se congrega pues no recibe de la savia de Dios. Pablo hablaba de la iglesia o la comparaba con un cuerpo, ¿no? Y entonces por ese cuerpo transita la savia de Dios. Y permítame, le leo este principio en los dos testamentos de las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, el Salmo 133, 1 al 3 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede dos cosas. El Señor concede bendición y concede vida eterna, que es lo que más anhelamos los cristianos, ¿no? Anhelamos las bendiciones de Dios y que el Señor salve a las personas. Entonces eso se da cuando nosotros nos congregamos. Y vea cómo inicia el Salmo: cuán bueno y cuán agradable. Reina Valera traduce este versículo: mira cuán bueno y cuán delicioso. Hay cosas, Oscar, que son buenas, pero no son deliciosas, ¿sí? Una cosa buena que no sea deliciosa, Oscar. Una cosa buena, un medicamento. Es bueno, pero no, un purgante, por ejemplo. Es bueno, va a ser provechoso, pero no es delicioso. Una cosa deliciosa, pero que no es buena, Oscar. Una cosa puede ser, por ejemplo, una hamburguesa. Una hamburguesa o una Coca-Cola. Sí, una gaseosa. Una gaseosa. Es deliciosa, pero no es buena, nos va a perjudicar. Pero del congregarnos, del estar juntos en armonía, el salmista dice que es bueno y delicioso. Y es delicioso, las dos cosas al mismo tiempo.
Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses 2, 18 al 19 dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Acá muestra claramente el apóstol Pablo lo indispensable que es que estemos unidos al cuerpo de Cristo. Si no estamos unidos al cuerpo de Cristo, pues entonces nosotros no vamos a crecer como Dios quiere y lo más probable es que nos desviemos. Así que es supremamente importante congregarnos en una iglesia local. Yo le animo a las personas que por X o Y razón han abandonado la iglesia cristiana, han tenido problemas, han tenido dificultades, que acepte la iglesia con sus imperfecciones. La iglesia por estar constituida de seres humanos, pues es imperfecta. Allí no va a encontrar a los super santos, va a encontrar a personas que fallan, pero que amamos a Dios y que nos dirigimos a vida eterna. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dos palabras de Dios para los sobrecargados: pare y adore. Dos acciones que nos van a ayudar a salir de tanta tensión y estrés. Ángelo, siguiendo con nuestro acróstico, ¿cuál es el tercer principio con la letra R? Con la letra R, recréese. Bueno, ¿quién lo creyera, no? Recréese. Eso hace parte de salir de esa sobrecarga. Eclesiastés 2:24 dice: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Esa es la observación que hace el predicador, que hace Salomón. Voy a decir algo que de pronto para algunos cristianos resulte extraño. La diversión, la recreación, el disfrute provienen de Dios. Dios los diseñó. Los que piensan que Dios es un aguafiestas, pues no han leído la Biblia. Al menos no han leído este versículo que yo acabé de leer. Quien instituyó las fiestas en Israel, en el pueblo de Israel, ¿quién fue, Oscar? Pues no fue el pueblo, sino Dios mismo. Dios, Él estableció, van a hacer estas celebraciones. Dios es el que promueve la fiesta. Lo que sucede es que el enemigo, sí, Satanás, es especialista en degradar todo aquello que Dios ha creado para nuestro placer, todo lo que Dios en su bondad nos ha regalado. Voy a citar algunos ejemplos. El sexo, pues el hombre lo ha degradado, lo ha vuelto pornografía, pero el sexo es bueno en el santo estado del matrimonio. El disfrute del vino, el hombre también lo ha degradado y lo ha convertido en borracheras, en festines y en desenfreno. El placer del comer, ¿sí? Eso es algo que Dios nos dio. Vea qué rico que es comer, ¿sí? Las verduras, algunas carnes deliciosísimas. Qué rico que es comer. El problema es que el hombre lo ha degradado el comer, ese placer del comer, y lo ha convertido en glotonería. Y así ha sucedido con todas esas buenas cosas que Dios nos ha dado para nuestro deleite. Esto quiere decir que es la voluntad de Dios que disfrutemos y nos recreemos. Por supuesto, Oscar, o sea, eso nace del corazón de Dios. Obviamente, respetando los parámetros bíblicos, porque es que no falta el que quiera abusar, ¿no? Y para los que de pronto están luchando con respecto a si nosotros debemos divertirnos, si los cristianos podemos gozar de los placeres que Dios ha puesto ahí para que nosotros los tomemos, les voy a leer un versículo que es un tanto controversial, pero para mí muy claro. Lucas 7:34 dice así, está hablando Jesús: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea, yo veo claramente que Jesús no tuvo ningún problema con disfrutar, con recibir placer de las cosas que Dios mismo había creado. Ahora, si alguien quiere utilizar este pasaje para degradar el placer y para vivir desenfrenadamente, pues tendrá que responderle a Dios por eso. Dios quiere que usted se recree, y a mí me encanta esta palabra porque da el sentido de volver a crear. O sea, la palabra es recrear, ¿sí? Así que cuando nos recreamos es como si Dios nos volviera a crear, es como renovarnos, es como recargarnos. Yo comparo la recreación y el disfrute como esa recarga que les damos a los celulares cuando
cuando ya la batería está baja. Si no ponemos a cargar la batería del celular, pues por más fino, ¿no? Así sea de 3 millones de pesos, si no lo recargamos, ese celular simplemente no va a servir. Y hay personas que ya la batería está ahí en indicador rojo y la gente no la recarga. Eso que usted menciona sobre la recreación, en mi caso nunca lo había escuchado en los últimos 25 años, en cuanto que en la iglesia se enseña la importancia de la recreación. ¿Por qué lo presenta como un principio bíblico? Óscar, ¿usted cuántos años tiene de creyente? 26 años. Ya, en sus 26 años entonces nunca escuchó una enseñanza acerca de recréese, de la importancia de la recreación. En este momento no recuerdo ninguna que motive a la importancia de pasar tiempo en recreación. Bueno, usted me pregunta que por qué lo presento como un principio bíblico, Óscar, pues porque lo es. Por eso lo estamos presentando así. A nosotros nos gusta pensar, a los cristianos nos gusta pensar que Dios ministra nuestras vidas en los momentos de adoración. Y ciertamente lo hace, ¿sí? Cuando estamos adorando ya vimos el principio de la adoración, ciertamente Dios ahí nos está ministrando. Pero Dios no está limitado únicamente a esos momentos para ministrarnos. La recreación, cuando es practicada dentro de la voluntad de Dios, dentro de los parámetros de Dios, cuando hay equilibrio, pues entonces la recreación va a traer a nuestra vida ese refresco que tanto necesitamos, ¿sí? La recreación rejuvenece nuestro espíritu, nos inspira a continuar en esas grandes jornadas de trabajo duro. Lo importante es ser proporcionales, porque hay gente que quiere pasársela recreándose, ¿no? Sí, ese es el problema hoy con el entretenimiento. Sí. Es un extremo donde usted quiere vivir solamente en ese medio de entretenerse y dejar lo más importante. Entonces, en ese punto, la recreación se convierte en un ídolo o en un dios. Pero el recrearnos es bueno, y yo quiero hacer hincapié en ese punto. Así que ya tiene como un fundamento bíblico para planear unas buenas vacaciones, bueno, dentro del límite de los recursos que usted tenga. También pues podría organizarse para disfrutar al menos una vez por semana, tener un espacio en el cual usted pueda disfrutar con su familia. Pues usted mirará si los sábados por la tarde, o los domingos por la mañana, o los domingos por la tarde, usted va a salir a pasear, usted va a salir a compartir con su propia familia. Quizás podrían ir a piscina, podrían ir a río, a cine. Bueno, si van a ir a cine, pues elijan muy bien la película. Yo creo que esos espacios pues nos van a edificar como familia, y créame, cuando los hijos ven que uno se preocupa por la diversión de ellos, entonces ellos no van a poner tanto problema para acompañarnos a la iglesia, para ponernos atención en el devocional, porque ven que nosotros también les damos un espacio para recrearse. Pero desde luego sin sacrificar el tiempo de adoración, porque pueden decir, no, el pastor Ángel le enseñó que hay que darle prioridad también a la recreación. Sí, Óscar, efectivamente no puede haber competencia entre adoración y recreación. ¿Qué le recomendaría a los que tienen sus propios negocios y los tienen que atender inclusive los domingos? Bueno, hay cristianos que están en esa situación, ¿no? O sea, tienen sus negocios donde abren los domingos. Quizás el domingo es el día más comercial porque la gente pues está en descanso y va a los establecimientos comerciales. ¿Yo qué les sugeriría? Yo les sugeriría que se disciplinaran a descansar entonces cualquier otro día en la semana, pero que dediquen un día al descanso. Si usted decide descansar, pues con plena seguridad será el más beneficiado. Y bueno, y agrego un consejo más. Asegúrese de no sacrificar la adoración colectiva, como usted lo mencionaba anteriormente, Óscar. Es que algunos sacrifican el adorar a Dios, pero tampoco sacrifique la recreación que usted y su familia necesitan. Pero si en alguna ocasión estas dos cosas se cruzan y usted tiene que escoger entre adorar y recrearse, ¿cierto? Porque no hubo más tiempo, entonces ¿a quién debería darle la prioridad? Adorar. Adorar a Dios. Entonces adore a Dios, así no pueda en esa semana recrearse. No sea usted de los que cambia el adorar por la recreación. El día 1020 AM de Radio Primavera, hoy en Vidas con Propósito, una palabra de Dios para los sobrecargados. 3 principios para no vivir vidas sobrecargadas. Pare, adore y recréese. ¿Cuál es el cuarto principio, Pastor Ángelo? Cuarto principio, espere. Lo repito, espere. Dice Hebreos 6:15. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Pregunto, Óscar y estimado oyente,
¿Cuándo Abraham recibió lo que se le había prometido? Según este versículo. Después de esperar con paciencia. Ah, mire, Oscar, es que una de las razones por las cuales el Señor no nos puede llevar al manantial tranquilo, ¿sí?, y a los pastos verdes que menciona el Salmo 23, es que nosotros estamos muy apasionados por lo que yo llamo el OBI, O-B-I, que, bueno, la sigla significa Oasis de la Bendición Instantánea, ¿sí? Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero que nos bendiga ya, ¿sí? Nosotros no estamos dispuestos a esperar por nuestras bendiciones. Y al respecto, pues debemos saber que Dios no tiene ningún afán. Él ha prometido bendecirnos, pero Dios no tiene afán por entregarnos inmediatamente esas bendiciones. Por lo general, ¿qué es lo que hacen los cristianos cuando no ven que Dios los bendiga? Los bendiga. Bueno, cuando nosotros no vemos que Dios nos bendice, entonces nosotros actuamos, ¿sí? Inmediatamente nos ponemos a buscar por nuestra propia cuenta esas bendiciones que Dios de pronto todavía no nos ha conseguido. Y en ningún momento pues yo quiero dar a entender que frente a las bendiciones que Dios quiere entregarnos, pues tengamos una actitud pasiva y que no debamos trabajar por alcanzarlas, no, para nada. Pero una cosa es trabajar, Oscar, y otra cosa es tomar atajos para que Dios nos bendiga ya. Cuando nosotros hacemos más de lo que es debido, o sea, a eso yo le llamo el activismo, o cuando hacemos lo que no es debido, eso en la Biblia lo llama pecado, entonces nosotros estamos demostrando que no tenemos la suficiente paciencia como para esperar que sea Dios quien nos bendiga. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Abraham? Bueno, el texto elogia a Abraham, el texto de Hebreos, pero Abraham tuvo un desliz, ¿no? Resulta que Abraham y Sara se afanaron tanto por la bendición que Dios ya les había prometido, que tomaron un atajo para acelerarla, para obtener la bendición en el momento que ellos querían. Abraham, pues, en obediencia a Sara, no en obediencia a Dios, sino en obediencia a Sara, él se acostó con Agar, que era su criada, y tuvo un hijo con ella, el hijo que tanto anhelaba. ¿Qué le costó eso a Abraham? Bueno, y a Sara, pues, una gran molestia. Por ejemplo, a Sara, después de que ve a Agar embarazada, entonces Agar empieza a menospreciarla. Cuando ya nace Ismael y posteriormente nace Isaac, porque Dios cumplió lo que prometió, entonces dice que Ismael le molestaba la vida a Isaac, y a tal punto eso armó un gran problema. ¿Cuál es el principio que nos enseña esta historia bíblica? Que las bendiciones que yo busco por mi propia cuenta se convertirán en una oposición a las bendiciones que Dios me quiere dar. Ángel, una frase dice: en una gran medida nuestros fracasos vienen como resultado de querer adelantarnos a nuestros triunfos. Totalmente de acuerdo, ¿sí? A veces nosotros nos apasionamos tanto con esas cosas que ni siquiera han pasado por la mente del Señor entregarnos, nos apasionamos tanto que las buscamos. Y al respecto alguien dijo: compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas que ni siquiera nos agradan. Si hay gente que vive así, vive en función de mostrar lo que no debe mostrar. Por ejemplo, preocupaciones innecesarias, ¿cuáles serían? Bueno, yo le diría, como a manera de consejos, espere por la casa que usted tanto quiere mientras trabaja y ahorra para comprarla, pero espere, o sea, no se afane. Espere por ese carro que usted tanto anhela mientras elabora un presupuesto para comprar ese carro y un presupuesto para sostenerlo. Espere por la conversión de su familiar o de su amigo mientras les da un buen testimonio y usted les comparte las verdades del Evangelio. Espere por el desarrollo del ministerio que Dios le ha prometido, que Dios le ha entregado, mientras Dios trabaja en su carácter y mientras usted se prepara y adquiera las herramientas que necesita para desarrollar dicho ministerio. Espere por las vacaciones que tanto ha anhelado, que tanto ha soñado, mientras usted provisiona mes a mes para poder disfrutarlas. Para terminar, quiero decir que a quienes no han experimentado la verdadera paz que Dios quiere darles, o el descanso que Dios quiere ofrecerles, miren lo que dice la Biblia en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la nueva serie para el mes de enero, Claves para crecer en madurez, con el cuarto tema, Haga todo para la gloria de Dios. En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en la sede ubicada en la carrera séptima número 450, número 450, de 8 a 9:30 de la mañana,
y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano ubicado en la carrera 18, número 1922. Ángelo, una breve degustación de este tema del próximo domingo. Bueno, vamos a presentar la clave número 4, ¿no? Para crecer en madurez. Y si yo quiero crecer en madurez, debo hacer todo para la gloria de Dios. Este pasaje, este tema se basa en el pasaje de Pablo a los Corintios, donde dice que ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces algunos sacan este versículo de contexto y dice que debemos manejar para la gloria de Dios, que debemos lavar la loza para la gloria de Dios, que podemos jugar fútbol para la gloria de Dios. Bueno, podría ser una aplicación, pero no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje básicamente está fundamentado en que hay algunas cosas que para algunos cristianos son permitidas hacer y hay otros cristianos que consideran que no son permitidas. Entonces el apóstol Pablo, en consideración a los cristianos que piensan que no son permitidas, le dice al que sí cree que son permitidas, no las haga. Absténgase de hacerlas por consideración, por amor a ese hermano que todavía no lo entiende, no lo ve de esa manera. Incluso Pablo incluye a los incrédulos, dice, por consideración a los incrédulos ustedes han de abstenerse de hacer cosas, porque si no usted puede ser un estorbo para que esa persona sea salva. En ese contexto es que Pablo dice, hagan todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es madurez cristiana? Madurez cristiana es no vivir para mí, es vivir para mis hermanos, es vivir para un mundo que demanda de mí un testimonio, que tiene unas expectativas, a veces que no coinciden necesariamente con los mandamientos bíblicos, pero yo por amor a ellos entonces voy a abstenerme de hacer ciertas cosas que no necesariamente son pecado, pero por consideración a ellos, si yo realmente soy maduro, me abstengo, no tengo problemas con no hacerlas, no digo, ay, de malas, yo lo hago para Dios, no, porque entonces no le estoy dando la gloria a Dios. Entonces es ahí donde yo puedo decir que he madurado. Así que invitamos obviamente a nuestros amados hermanos de Comunidad Vida con Propósito que nos están escuchando. Invitamos a los que de pronto por X o Y razón no tienen una iglesia donde congregarse. Los invitamos a la carrera séptima número 450 en Piedecuesta, 8 de la mañana. Los invitamos al Colegio Americano en la carrera 18 número 1922 en Bucaramanga, para que nos puedan acompañar y puedan escuchar este tema para crecer en madurez. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Al igual recuerde que también puede escuchar estos programas en nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.